Porque los ángeles siempre llevan trompeta. Desde antes de Cristo, el instrumento insignia para todos es la trompeta. ¿Cómo así? Explícame. Sí, en las primeras civilizaciones se usaron los cuernos para soplarlos y hacerlos vibrar. Primero para asustar a los animales, aturdirlos, cazarlos y comerlos. Y después para las guerras entre nosotros se emitía un sonido para iniciar y después otro más agudo para la victoria. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con las trompetas? Calma, para allá vamos. Está bien, continúa. Después, los babilonios descubrieron el trabajo del acero, el hierro. Y adivina, ¿qué hicieron? ¡Armas! Bueno, sí. Hicieron un tubo en forma de cono o de sombrero de brujo, como de metal, con un embudo y en la punta más pequeña para dejar de usar los cuernos de los animales. Además, que ya era más difícil preservar esos cuernos con las armas. Se fragmentaban muy fácil. ¿Y eso se le puede considerar una trompeta primitiva? Sí y no. A eso se le llamaba trompa. Y podían emitir sonidos de acuerdo a quien la usara a gusto y comodidad. ¿Y eso en qué época y dónde fue? Fue más o menos en el año 3000 a.C., en la antigua Babilonia, ya te lo había dicho. ¿Me vas a dejar terminar la historia, sí o no? Bueno, pero no te enojes. Es natural que te pregunte tanto y lo sabes. Después, las copiaron los egipcios, luego la antigua China, los persas y en la época de Cristo, con la dominación romana, los romanos. La apropiaron, pero no fue sino hasta después de Cristo que quisieron hacer una secuencia de sonidos agradables y un patrón acorde para estos. Y la trompeta evolucionó. O sea que la música de las películas de la Edad Media están hechas con las trompas. En esa época tuvo un cambio, que fue el serpentón. ¿Y qué es eso? Alguien, en su afán de hacer fiestas de cumpleaños, piñatas, aniversarios, misas, entierros, de todo eso, se dijo a sí mismo mirando una flauta, y si alargamos el tubo y le abrimos huecos, se dieron cuenta que quedaba muy difícil de tocar por la distancia, y alguien aún más afanado dijo: venga, el metal es flexible al calor y si torcemos el tubo con los huecos para que quede al alcance de los brazos. ¿Y qué salió? ¿Cómo se llama? Se llama serpentón y es como una S, una doble S, con los huecos al igual que una flauta y su sonido era aún más variable y un poco más limpio. Y nos permitían hacer melodías. Uy, eso debió haber sido feo porque tiene un nombre horrible. De hecho, sí, era feíto, pero se hacían unas fiestas patronales y de cumpleaños de las cuales ni te imaginas. Y ¡pum!, apareció la trompeta. Que no, hombrecito, no comas ansias. Entonces, de ahí pasó todo lo que conocemos que fue el oscurantismo. Y nos retrocedimos a solo la música vocal, interpretada por los monjes, porque de resto era pagano y sacrílego. ¿Y qué es sacrílego? Que está de parte negativa y no es bien visto por Dios. Pero eso es otro tema para otra conversación. Continuemos. Sí. Después, en Francia, alguien dijo lo que tú. Ese instrumento suena bonito, pero está bien feo. Entonces lo alargó otra vez, lo cortó, le puso por dentro otro tubo para que no se saliera el aire. ¿Y los huecos entonces? Obviamente los tapó y en vez de huecos estiraba y estiraba el tubo que había cortado dejándolo lineal. Ah, y así suena más bonito, ¿no? ¿Cómo se llamó ese instrumento? Sacabuches. ¡Qué nombre más raro y tan gracioso!
¿Qué querías? Los franceses tienen nombres raros, como guillotina, si sigues haciendo esas preguntas. Ah, no, señor. ¿Y qué significa? Sacabuches viene de desplazar aire y fue hasta hace poquito, a finales del siglo XVIII, que se rediseñó. Bueno, ¿y las trompetas? Espérate. De ahí se agrandaron los tubos y les llamaron trombón, que es el que se mueve la vara hacia afuera y hacia adentro, y suena muy brillante, pero también medio grave. Bueno, Hasta el siglo siguiente, con el clavecín, que es un piano antiguo, bien temperado, que ya no tenía dos teclas negras, sino solo una tecla negra, se le empezaron a poner llaves en forma de gatillo y en la parte trasera del trombón, y se inventaron los primeros pistones de aire. ahora sí. Sí, los primeros trombones se les dejó el tamaño igual y a los pistones se les pusieron unos tubos pequeños haciendo la simulación para que se alargara la distancia del aire. Y ya después se dieron cuenta que de acuerdo a los tamaños podían sacar sonidos más graves o agudos dependiendo de si era más grande o más chico. Pero alguien ensanchó más los tubos del trombón y acortó las distancias y lo llamó trompeta. Por eso la tuba, el trombón, el eufonio, el corno francés y la trompeta son parecidos. Sí, son como hermanitos menores del trombón y todos son hijos del sacabuches y el serpentón. Pero, ¿por qué los ángeles llevan trompeta? Porque se le ha considerado un instrumento único y de sonido irreemplazable. Me pudiste haber dicho eso desde el inicio.